Amigos, bienvenidos. Hoy pienso responderos bastantes dudas que al 90% de la gente alguna vez le ha surgido dentro del sector cripto y es una pregunta clave, es una pregunta que tiene difícil respuesta y por ello voy a daros las ventajas y las desventajas. Tenemos dos tipos de formas de custodiar nuestros fondos. Podemos custodiarlo mediante un banco, que sería un exchange normal y corriente como cualquier otro, y también tenemos la forma de autocustodia, que en este caso nosotros con nuestra billetera fría o caliente vamos a tener el poder y la autocustodia total y autorresponsable de poder tener nuestros fondos y utilizarlos como queramos. Entonces, tenemos dos mundos completamente distintos y esto al final no tiene una respuesta sencilla. Esta pregunta es compleja, por ende su respuesta también lo es. Por ello os he preparado todas las ventajas y todas las desventajas que yo veo de cada modelo que tenemos disponible. Por un lado, el exchange centralizado, que es donde la gente suele iniciar cuando empieza en el sector cripto, y luego el lado un poquito más complejo, que realmente en mi opinión no es tan complejo como parece, que es la autocustodia. Que sepáis que vamos a ver bastantes cosas, así que mi recomendación más honesta, miraos el vídeo entero. Si pensáis que hablo lento, adelantad la velocidad de reproducción, pero veros el vídeo entero porque seguramente estos 15-20 minutos os van a ser de mucha ayuda para poder elegir correctamente cuál es el camino que queréis llevar. Además, si os gusta el vídeo, dejar un like. Yo la verdad que os lo agradezco un montón. Y las dudas que tengáis, ponérmela abajo en los comentarios, porque yo leo a todo el mundo y cualquier pregunta que tengáis didáctica os voy a responder. Cuando una persona empieza en cripto, normalmente suele empezar con un banco, suele empezar con un Binance, un exchange, pues los típicos que todo el mundo conoce, KuCoin, Bybit, Kraken, etcétera, etcétera. Y este suele ser el camino más sencillo donde una persona que realmente no tiene mucha idea de cómo funciona la blockchain empieza comprando cripto. Lo compra mediante un banco, un broker cualquiera y de esa forma tiene esas monedas dentro de su exchange. Mucha gente sabe, ya la gente un poquito más experimentada, que cuando tú utilizas un banco, un exchange, realmente esos fondos no son tuyos bajo papel, pero realmente la custodia de esos fondos tú no los tienes, sino que los tiene el exchange de turno al cual tú le has cedido, digamos, esa propiedad de los fondos que tú puedes reclamar cuando quieras. Los exchanges funcionan como una caja negra. No tienen una tecnología trazable como si tiene la descentralización, pero tiene el punto positivo de que tú no tienes que preocuparte por esos fondos desde un punto de vista de seguridad de tu parte. Es decir, tú puedes ser totalmente caótico, olvidarte tu contraseña, que en caso de que tengas un correo lo vas a tener de vuelta. Esto no tiene ningún tipo de problema. Y por otro lado tenemos la descentralización, que esto es yo creo que lo más conocido en el canal, que es al final lo que más solemos tratar, que es completamente la autocustodia. Tú con tu billetera fría, tu Ledger, Trezor, lo que te dé la gana, o con una billetera caliente como tu Rabi o tu MetaMask, vas a custodiar tus fondos en tu propia billetera, con la ventaja de que no vas a depender de un tercero, como si fuera un banco o un exchange, pero vas a tener el problema de la autorresponsabilidad. Y es que tú vas a tener que ser el dueño de esos fondos que están en tu cartera. Y tú puedes ser un buen dueño o un mal dueño si llevas a cabo malas prácticas. Esto es bastante complicado, realmente. Yo entiendo que estos dos caminos suelen ser un poco difíciles porque lo más sencillo es utilizar un banco, pero normalmente el banco tiene bastantes trabas de por medio que muchas veces de primeras no vemos y son oportunidades que perdemos, porque casi toda la chicha, casi todo lo interesante del sector está en esa parte más descentralizada, la cual es la jungla completamente del sector cripto. Y el banco es un poco más tranquilo, pero es lo que os digo, os priva un poquito más de algunas oportunidades que tenemos muchas veces. Y eso es una pena. Pero bueno, como os digo, cada uno tiene sus cosas. De hecho, la primera diferencia clave, totalmente clave, que yo veo respecto una y otra es la custodia y el riesgo de contraparte. Esto es justamente lo que os acabo de decir en la introducción. Cuando tú utilizas el banco, realmente tú no tienes la posesión de ese dinero, sino que tú tienes un cheque que avala efectivamente que ese dinero es tuyo, pero tú puedes tener el cheque y que luego no te lo pague. Es una opción poco probable, pero puede llegar a ocurrir. En estos casos, tú vas a tener bastante tranquilidad porque no vas a tener que lidiar
con frases semilla, con contraseñas, no vas a tener que lidiar con contratos inteligentes y en definitiva no te vas a calentar la cabeza con el riesgo. Es decir, si tú te vas al Binance de turno o a cualquier exchange que tenemos disponible, no vas a tener que calentarte la cabeza, en cambio no vas a tener la custodia total de tus fondos. Como dice la frase tan conocida, not your keys, not your coins. Si no tienes la llave de esos fondos, tampoco tienes la posesión de esas monedas. Y luego, por otra parte, respecto a la custodia y el riesgo de contraparte, tenemos el DEX. En un DEX no hay riesgo de contraparte porque los fondos están en tu billetera. La única forma de que haya un problema y te roben o te hackeen está en tu control. Realmente no hay un tercero de por medio que dependa de esos fondos y todo lo que le ocurre a ese dinero es tu culpa. Entonces, si tú eres un caos administrando tu portfolio o tienes miedo de que puedas cometer un problema o firmes algo malicioso o no estés muy avispado con internet o cliques un link malicioso y no te das cuenta de estas cosas, pon el ojo, ¿vale? Porque la descentralización a mí me encanta, pero respecto a la custodia es un problema bastante grave. Que tú tienes la parte buena, pero esa parte buena es justamente también la parte mala. Y es que tú tienes el control absoluto de tu dinero. Esto es útil si os gusta la tecnología, trastear, tener autocustodia de vuestros fondos y sobre todo si disponéis de más tiempo. Porque comprar en un exchange es muy fácil. Pasas un KIC de 2 minutos, compras con tarjeta y en 10 minutos ya tienes lo que te dé la gana a ti holdear. En cambio, si pasas por un DEX, por un exchange descentralizado donde tú custodias tu dinero, ojo, porque esto requiere mucho más tiempo y también requiere un poco más de investigación de antemano para poder hacer todos estos movimientos. Es decir, que el conocimiento es superior respecto a lo que tenemos que saber para comprar desde un exchange. Ahora bien, ¿qué pasa de cara al usuario? ¿Cuál es más amigable de cara al usuario, a esa persona que está detrás, que lo que quiere es comprar o vender? Yo considero que en este apartado ganan los exchanges centralizados. Cuando vosotros utilizáis un exchange, seguramente ya lo hayáis hecho alguna vez, os daréis cuenta que los exchanges son prácticamente copias de los demás. Te metes en un Kraken, Bybit, Binance, en fin, todos los exchanges que hay, que son un montón, y todos son absolutamente copias de otros. Están hechos estratégicamente para que sean lo más intuitivo posible. Si tú te creas una cuenta en un exchange, pasas el KIC, que son 2 minutos, compras, que son otros 2 minutos, y luego compras Bitcoin, que son otros 2 minutos, en menos de 10 minutos ya vas a tener tus criptos depositadas en el exchange. En cambio, en un DEX esto no es así para nada, porque no es fácil pasar fiat a cripto, contrariamente a un exchange, donde tú pasas el KIC y ya estás automáticamente listo para poder comprar cripto con tu tarjeta. Y además tenemos otro punto importante respecto a la fricción. Si tú en un exchange la lías, se te olvida tu contraseña, se te rompe el móvil, te pasa cualquier tipo de infortunio, puedes recuperar tu cuenta de una forma bastante sencilla. Con verificaciones súper simples ya vas a tener acceso a tu cuenta y eso te quita bastante fricción porque no dependes tanto de ti mismo a la hora de poder tener acceso a tu cuenta. Tienes un tercero, que en este caso es el exchange, que te ayuda en caso de que tú no sepas hacer algo o pierdas tu contraseña o tengas cualquier tipo de problema. Y además son súper intuitivos. No sé si alguna vez os habéis parado a comparar exchanges unos con otros. Si lo hacéis, o yo lo he hecho, os daréis cuenta que todos los exchanges son exactamente iguales. Todos son copias de otros porque están hechos de una forma tan estratégica para que sean todos absolutamente igual de simples de utilizar. Un exchange es súper fácil, de verdad. No tiene ninguna complicación, simplemente pues pasas el KIC, compras con tarjeta y luego compras Bitcoin o lo que quieras. Tardas menos de 10 minutos en comprar. Tienen una fricción prácticamente irrisoria, contrariamente a lo que tiene un DEX, que yo considero que es un poquito más complicado, principalmente por dos razones. Si pierdes tu contraseña, ya no vas a tener acceso a tu billetera. Cuando digo contraseña, clave privada o frase semilla. Si pierdes las tres, no vas a poder acceder a ni tu billetera ni ningún tipo de wallets que tú tengas por ahí desperdigadas. Cosas tan sencillas como hacer un puente, swapear dos tokens, enviarlo de una red a otra, depositar en un protocolo, son cosas que si una persona ya ha interactuado mucho, es fácil. Pero si nunca has utilizado el aspecto descentralizado, es más complicado y la curva de aprendizaje, como digo, es mayor. Mucho más difícil que utilizar un exchange.
pero lógicamente también la recompensa es mayor porque hay más oportunidades y hay muchos más arbitrajes y un montón de estrategias disponibles que no tienes en un exchange. Así que, hablando de oportunidades, pasamos al siguiente aspecto. Por un lado tenemos la disponibilidad y la oportunidad dentro de cada uno de estas dos categorías. En un exchange centralizado tenemos mucha sencillez, como hemos visto antes, pero tenemos muchos procesos burocráticos de por medio. Esto hace que la disponibilidad sea menor porque puedes tener un problema regulatorio, puedes tener un problema que haga que no puedas retirar tus fondos porque al final pues tienes que pasar un KIC y en ese caso a lo mejor te bloquean el retiro por tener un problema con la verificación. A mí me ha pasado de exchanges que yo tenía dinero depositado que no me dejaban retirar porque supuestamente había algo malicioso, que no había nada, habían $100 y no podía retirar hasta que no pasara el KIC. Este tipo de disponibilidad, que es como yo le quiero llamar, que es un poco el tiempo que tú tienes en sacar ese dinero y lo rápido que lo puedes hacer, en un exchange es bastante más lento, porque el retiro te lo tiene que autorizar el tercero que custodia tus fondos. Si tú tienes dinero en un exchange y retiras, ese retiro no es automático. Tienes que esperar varias confirmaciones para poder recibir el dinero en tu billetera. En un DEX claramente no. Si tú tienes dinero en una billetera, lo puedes mandar a otra billetera en prácticamente 10 segundos pagando el gas, que normalmente es menos de un céntimo. Así que respecto a ese aspecto, prácticamente ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿qué pasa con las oportunidades? Este canal, por si no lo sabéis, normalmente se basa en estrategias de yield farming, pools de liquidez, lending, airdrops, farmings, etcétera, etcétera. Esto solamente se puede hacer en cripto, lógicamente, pero dentro de cripto en el aspecto descentralizado. Tú no puedes farmear un airdrop desde un exchange. Esto es imposible. Tienes que tener tu propia billetera y fondearla y ahí ya hacer cualquier tipo de movimiento que tú quieras. Utilizar el entorno descentralizado te abre muchas más puertas respecto a tu dinero porque tienes acceso mucho más rápido y además te abre más puertas respecto a las estrategias con las cuales tú puedes utilizar, cosa que no puedes hacer en un exchange. De hecho, a veces los exchanges tienen apartados de Earn donde te van pagando algo de rendimiento sobre tus fondos, con moneda estable, con Bitcoin, con Ethereum o alguna que otra cosa, promoción van sacando, pero poco más, ¿vale? Aquí ya lo veis, no mucho más. Ahora bien, ahora vamos a hablar de un apartado que es súper importante. Creo que esto es fundamental, de verdad. O sea, si os tenéis que quedar con algo del vídeo, quedaros con esta parte, porque es una de las razones por las que mucha gente se decanta por una o por otra. Tenemos el tema de la privacidad y la regulación. Cada año que pasa en cripto tenemos muchísima más regulación. En la Unión Europea, en Estados Unidos, en algunos países. Sí es verdad que otros son un poquito más laxos, pero bueno, generalmente la tendencia suele ser alcista respecto a la regulación. Y esa regulación aplica claramente a los exchanges regulados y centralizados que tienen poder sobre esos fondos, cosa que no pasa en el entorno descentralizado. Porque tu billetera, al final, por más que a ti te digan X, Y o Z, al final la billetera es tuya y tú tienes control absoluto, como el que tiene dinero debajo del colchón. Entonces, ¿qué pasa con el exchange centralizado? Pues hombre, hay que entender que si tú tienes tu dinero en el exchange centralizado, no vas a ser anónimo. Tienes que pasar una verificación de identidad si el exchange está regulado y en ese caso van a tener acceso a tus datos y posiblemente también tengas que pasar todo el trámite regulatorio y burocrático. Entonces, si tú compras mediante un exchange, al final es como utilizar un banco. El banco tiene todos tus datos personales y en caso de que tenga que hacer cualquier tipo de informe va a tener que recurrir a esos datos. Por lo cual, no vas a ser anónimo. Y también una cosa que se entiende un poco mal es que tus fondos no son trazables. Los exchanges son cajas negras. Tú no sabes dónde está ese dinero en cambio a lo que sí pasa de forma on-chain. Si yo utilizo un DEX, ese DEX es trazable, pero es anónimo. Si yo tengo una dirección en mi MetaMask, esa dirección es pública, pero nadie sabe quién es el propietario de esos fondos. Es muy complicado, prácticamente imposible, demostrar el dueño de una billetera. Entonces, si yo hago movimiento de una billetera a otra billetera, yo puedo ver de forma visible ese movimiento, pero no puedo saber quién es el dueño de esa dirección pública que ha hecho la transacción. En el CEX ocurre lo contrario. Tú no eres anónimo, el exchange tiene tus datos personales, pero las transacciones no son trazables porque funciona como una caja negra. Tú entras en una caja, no sabes qué hay dentro y luego retiras. No sabes qué hay dentro porque eso sí es privado. Digamos que funciona off-chain.
sin tener que pasar por on-chain y pues todo el rollo. Ahora bien, ¿cuál es el punto positivo de la regulación? Bueno, yo creo que poca, de cara al usuario, las cosas como son. Sí es verdad que la regulación es muy importante para que el sector siga creciendo y poco a poco se vayan adoptando más dentro del mundo tradicional, pero las cosas como son. La regulación muchas veces puede traer problemas, te puede exponer mucho a la normativa, al cambio de leyes, una vez sí, una vez no, este año hago esto, este año cambio y hago esto. En fin, vas a tener bastante exposición a una regulación que muchas veces no está muy claro cómo actúa. Entonces, ten en cuenta que al final hay bastante incertidumbre de por medio y yo por ley pues tengo que deciros que paguéis vuestros impuestos, que llevéis a cabo una regulación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ni blanco ni negro. Creo que hay que ser siempre una persona neutra y ver el lado gris de las cosas. La regulación está muy bien, pero hay muchas veces que ha habido bancos que han estado regulados y que han cometido malversaciones, ¿vale? Tenemos el caso de FTX, por ejemplo, hay exchanges que pues tú veías que estaban más o menos regulados y al final han acabado como han acabado o han tenido hackeos, etcétera, etcétera. La regulación es positiva, pero no te exime y no te da el 100% de seguridad respecto a tus fondos. Y claramente, pues pierdes privacidad, ¿vale? Esto creo que es algo que ya ha quedado bastante claro. Si utilizas un DEX, vas a ser trazable, pero anónimo, porque las direcciones públicas son completamente trazables. Vas a poder utilizar cualquier tipo de mercado sin permisos, permissionless, donde tú con tu billetera vas a poder hacer lo que quieras. Abrir una pool, comprar Bitcoin, vender Bitcoin, no vas a tener que esperar confirmaciones del exchange para retirar de un protocolo, etcétera, etcétera. Y está menos regulado bajo tu consecuencia. Yo es lo que os digo, tenéis que hacer caso a la jurisdicción de vuestro país. Estéis en Latinoamérica o estéis en Europa o en cualquier país en el que estéis. Pero las cosas como son. El exchange descentralizado está menos regulado porque es más complicado de regular, ya que no hay un tercero. Tú tienes tus propios fondos, es un poco más difícil meter mano, como el dinero en efectivo, como la economía sumergida en general. Ahora voy a explicaros algo muy importante, que son los costes de una operación. Los exchanges, yo os voy a decir la razón principal por la que utilizo pocos exchanges. Principalmente es porque son más caros, y esto es una realidad. Los exchanges centralizados tienen muchas ventajas que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, pero la desventaja clave es que son un poquito más caros. Principalmente tienen más costes porque tienen más barreras por detrás, tienen más procesos y no es algo tan inmediato. Por ello, principalmente la comisión en un exchange suele ser superior a la comisión en un DEX. Tenemos DEXs donde la comisión es del 0%. Protocolos como Lighter, Hyperliquid es bastante barato, Uniswap, etcétera, etcétera. De hecho, quiero poneros este ejemplo para que os hagáis una idea de las comisiones que vais a pagar. En un exchange, generalmente las comisiones que vais a pagar son en spot del 0,1 al 0,25%. Es decir, si tú haces $10.000 de volumen, vas a pagar unos 10, $25 de comisión. En cambio, si utilizas futuros, vas a pagar entre un 0,03 y un 0,1%. Está mejor, pero bueno, porque futuros generalmente suele ser más barato. En este caso, si haces $10.000 de volumen, vas a pagar más o menos entre $3 y $10 de comisión. Realmente futuros no está mal, pero spot suele ser un poquito más caro en los exchanges centralizados. Esto, como digo, tiene sus razones, pero que sepáis que suele ser más caro. Aquí tenemos un ejemplo en los DEXs tradicionales. Tenemos a Uniswap, uno de los primeros DEXs que ya muchos conoceréis, yo creo. Tenemos comisiones del 0,05 al 0,1% más el potencial slippage, ¿vale? Esto sí es importante decirlo. Uniswap es de los más caros, porque al final tú compras mediante una pool de liquidez, no mediante una plataforma de perpetuos. Luego tenemos plataformas de perpetuos como Lighter, que es 0% de comisión, Hyperliquid, que tiene comisiones bastante más baratas en spot y en futuros, como podéis ver, pero dentro de un DEX o dentro de DeFi tenemos la desventaja de los puentes. Esto es algo que no tenemos en un exchange. Las transacciones, los swaps, no son muy caros, pero si tú te quieres mover de una red a otra, eso tiene un coste superior. Pues suele ser a veces incluso a veces un poco caro. Esto es relevante tenerlo en cuenta. De hecho, yo muchas veces, para hacer un puente, lo que hago es depositar en un exchange y retirarlo en la red que quiero. Me ahorra muchos más pasos que no tengo que hacer en un DEX. Ahora quiero daros un criterio personal de las cosas que yo considero que son mejores, al menos en mi caso, y peores, también adaptadas a mi caso, sobre todo para que tengáis mi opinión personal, a modo de conclusión.
Yo creo que hay que ser un inversor híbrido. Tenemos que utilizar ambas cosas según para qué, porque hay situaciones donde un exchange es mucho mejor que utilizar DeFi y hay situaciones donde utilizar DeFi es mucho mejor que utilizar un exchange. Como os digo, ni blanco ni negro, hay que ser completamente grises, ¿vale? Hay que ser neutros en todo y ver el punto positivo de cada cosa y utilizarlo a nuestro favor. Principalmente, yo utilizo DEXs y DeFi en general, que al final es totalmente descentralizado, para hacer estrategias de yield farming y encontrar oportunidades, que si pools de liquidez, lending, airdrops y etcétera, etcétera. Básicamente lo que subimos en el canal de estrategias. Claramente en un exchange, como os he dicho antes, no podéis hacer este tipo de estrategias porque tenéis vuestro dinero en el banco y ya está. No podéis tenerlo en vuestra billetera y farmear un protocolo o abrir una pool de liquidez. Estas son cosas que solo se remiten a las personas que tienen su dinero en forma de autocustodia. Ahora bien, hay un punto importante. Si yo quiero comprar cripto mediante DeFi y no quiero pasar por un exchange, lo tengo complicado. Mi única optativa sería hacer P2P. Para hacer P2P tú tienes que contactar a otra persona, comprarle esos fondos, recibirlo en tu billetera, confiar en que esa persona te va a enviar ese dinero si no hay intermediario y mucha fricción de por medio. Entonces, si tú vas a comprar de fiat a cripto, es decir, vas a comprar cripto con tarjeta mediante tu divisa de tu banco tradicional, seguramente será mucho más cómodo utilizar un exchange, porque al final compras, lo recibes y te lo retiras. Vas a tardar menos de 5 minutos en hacer la compra. El exchange tiene el problema de la regulación. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que os digo, tenéis que barajar opciones. Hacer P2P es bastante más caro que pasar por un CEX y comprar con tarjeta. Así que cada uno que valore su situación y su jurisdicción. ¿Qué hago yo? Hay veces que utilizo CEXes de forma puntual. De hecho, cuando hay que hacer puentes entre tokens un poco complicados o tokens un poco extraños, normalmente me sale más barato depositar en el exchange y retirármelo a la red que quiero que hacer un bridge descentralizado. Es increíble la tecnología que tienen estos exchanges para poder bridgear entre una red y otra. Muchas veces se me hace mucho más cómodo pasar por un exchange para este tipo de cosas que pasar directamente por un bridge cualquiera dentro de DeFi. Así que, a modo de conclusión, conócete a ti mismo y prueba ambos. No cerréis solamente a utilizar un exchange. Estáis perdiendo el 90% del aprendizaje que podríais tener solamente por utilizar solo un exchange y no explorar diferentes perspectivas, diferentes tecnologías que tenemos dentro de DeFi. De verdad que dentro del mundo descentralizado tenemos un montón de cosas que muchas veces la gente ni sabe que existen porque se quedan solamente en su cueva, en el exchange, y no salen de ahí. Se quedan en el aspecto más simple del sector y lo que yo considero que es más bonito es esa parte más descentralizada, esa parte de los DEXs que tenemos con contratos inteligentes y tú puedes bridgear lo que quieras, swapear lo que quieras, etcétera, etcétera. Este es un poco la línea temporal. Tenemos un CEX, tenemos un DEX y luego tenemos a DeFi en general. Esta es un poco la línea temporal del paso a paso. Primero una persona empieza en un CEX, luego se va a un DEX y luego ya acaba trasteando en DeFi, farmeando airdrops y haciendo un montón de cosas. Yo creo que es el lado más bonito, de verdad. No os quedéis solamente en los exchanges. Intentad aprender un poquito más del sector cripto porque la verdad que es bastante bonito. Yo confío bastante en esta tecnología y creo que utilizar ambas para tu favor es algo súper beneficioso. Tenéis que ser inversores híbridos, como os he dicho antes, y no solamente en cripto, en cualquier tipo de inversión. Por cierto, si os estáis preguntando, Denis, ¿qué exchange me recomiendas para comprar cripto? Denis, ¿qué DEX me recomiendas para yo poder comprar y tradear Bitcoin? Bueno, yo quiero haceros aquí una pequeña lista que vais a tener abajo en la descripción. Voy a dejaros links de referido porque al final me vais a apoyar a mí y además vosotros vais a tener muchísimos descuentos que os dan los exchanges a la hora de registraros. Yo creo que esto es lo mejor. La verdad que yo cuando me registro en un exchange siempre utilizo el referido de alguien para poder llevarme ese dinero que te regalan, literalmente. Tenemos varios tipos de exchanges distintos. Por un lado tenemos Hyperliquid, que es el DEX que yo más suelo utilizar para operar en DeFi. Esta es la plataforma de perpetuos de las cuales ya tenéis tutoriales en el canal para que lo sepáis. Es, yo diría, que la plataforma número uno, en mi opinión, a la hora de hacer operaciones de forma descentralizada en perpetuos. Sin duda, bastante bien. Luego, respecto a exchanges centralizados, yo voy a hacer dos distinciones. Por un lado tenemos el CEX sin KIC, que yo estoy utilizando, que es Bitmart. Tenemos que hacer la distinción entre no KIC
y regulación, porque hay exchanges que están regulados en la Unión Europea y puede que te interesen, al igual que hay exchanges sin KIC que también puede que te interesen, porque para algunas cosas son bastante útiles, ya que tú puedes depositar sin pasar la verificación de identidad y poder hacer cualquier tipo de permuta u operación que tú gustes. Entonces, yo generalmente cuando quiero utilizar un CEX sin KIC utilizo Bitmart para operar, comprar en spot, hacer cualquier tipo de permuta, etcétera, etcétera. Y luego, si queréis pasar por un exchange que esté regulado por la Unión Europea, el mejor, en mi opinión, es Kraken. La verdad que al final de todos los exchanges que hay, considero que es el más adaptado y creo que está, primero, que es muy intuitivo y además creo que está metido en muchísimas narrativas y ofrece bastantes oportunidades de cara a un inversor. No es solamente comprar Bitcoin y guardarlo ahí, sino que de vez en cuando te va ofreciendo bastantes nuevas narrativas y tecnologías que tú puedes aprovechar. Yo creo que Kraken es súper sólido, es de los exchanges, yo diría, más fiables de todos los que tenemos y también está bastante bien, sobre todo porque pasa todo tipo de regulación en la Unión Europea. Así que sepáis que abajo tenéis los links de referido para poder tener descuentos en cada uno de ellos. No os recomiendo ni uno ni otro, barajar las opciones que queráis y utilizar el que queráis. Es que me da completamente igual. Sinceramente creo que cada exchange tiene su beneficio y su contra. Así que tienes que ver cuál se adapta más a tu perfil de inversor. Y listo, no tengo nada más que deciros. Si tenéis preguntas, ponedme en los comentarios o bien meteros al Telegram del canal y además meteros también al Discord si queréis, que por ahí vamos compartiendo estrategias, tutoriales, un poquito cosas más educativas, didácticas, más prácticas para que podáis aprender y llevar a cabo estrategias y un montón de cosas más. ¿Vale? Así que no tengo nada más que deciros. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os lo habéis visto entero, decídmelo porque creo que ha sido bastante tosco. Así que no tengo nada más que decir. Espero que tengáis un muy buen día y hasta luego. Chao.